toca hoy día es el trastorno metabólico del aparato locomotor. Hay un pensamiento en el cual nos dicen que el hueso no solo previene, no solamente nos da el soporte estructural del cuerpo, ¿no? Sino que también tiene almacenamiento del 99% del calcio corporal, tiene fósforo un 80%, cantidades de magnesio, sodio, bicarbonato, de las cuales las enfermedades metabólicas pueden ser considerables como un trastorno corporal generalizado, no solamente netamente del hueso. Entonces, ustedes saben que la estructura ósea, tenemos tres tipos de tejido. Tenemos un tejido compacto, un esponjoso y un subcondral. El compacto es el tejido exterior y es el más duro del hueso. El esponjoso se encuentra en la parte interna, en la médula, y es más blando, y en el cual este tejido esponjoso nos permite, en algunos casos, usarlo como injertos óseos. El tejido subcondral es el cual que se encuentra el tejido liso en los extremos de los huesos, prácticamente en la diáfisis, ¿no? Su forma y soporte al cuerpo protege a ciertos organismos, como almacenamiento de minerales. Y también saben que tiene tres tipos celulares, ¿no? Tenemos los osteoblastos, osteocitos y osteoclastos. Son los que van a permitir la formación ósea, ¿no? Entonces, dentro de las enfermedades metabólicas del hueso, se les denomina, en algunos casos se le denominan osteodistrofias, cuando existe una formación defectuosa de los huesos. Puede ser por una falla de la matriz ósea o en la mineralización o en su mantenimiento, lo cual permite un crecimiento del esqueleto en los adultos. Los cambios patológicos inespecíficos que no necesariamente implican una causa específica. Estas pueden ser o son consideradas como la osteoporosis, el raquitismo, osteomalacia, osteofibrosa, osteodistrofia fibrosa y osteodistrofia tóxica. Y también encontramos la artrosis, ¿no? Bueno, la osteoporosis, ¿no? ¿A qué se denomina osteoporosis? Es la pérdida de la masa ósea rápida de entre el 3 al 15% anual. Esto se produce más o menos entre los 10 a 15 años posteriores a la menopausia. Clínicamente se va a dar en los pacientes ya de edad avanzada por un aplastamiento vertebral o fractura de cólex. Bueno, una de las causas es por un déficit estrogénico, ¿no? Por una disminución del estrógeno. Esto produce un aumento de las interleuquinas, del factor 1 y 6 y el factor de necrosis tumoral por el hueso y la médula ósea. Inhibe la liberación de factores de crecimiento sistémicos y locales. Altera también el metabolismo de la vitamina D, tanto su total y libre, y el 1.25 de hidroxivitamina D, ¿no? Estas son las causas por las cuales en unos pacientes nos dan osteoporosis, ¿no? Como le dije, aquí hay un pequeño resumen: la pérdida de la masa ósea, deterioro de la microarquitectura ósea, y la cual nos conlleva a la presencia de la fractura, ¿no? La OMS nos define como osteoporosis. Ellos toman 3 parámetros, ¿no? En la densitometría ósea, en las cuales nos dan unos niveles de -1, es el nivel estándar, en los cuales se da a referencia en pacientes jóvenes. Una osteopenia se considera entre -1 y 2.5, con referencia al adulto joven. En las densitometrías óseas sale un marcador Z, que es lo que nos va a indicar si el paciente entra en una osteopenia o se encuentra en una osteoporosis. Valores inferiores o mayores a menos 2.5 se considera una osteoporosis con relación a los adultos, a los pacientes jóvenes. Y la osteoporosis grave, ya estos son mayores de menos 2.5, ¿no? En esto ya hay con presencia de fracturas o se encuentra un hueso bien deteriorado, ¿no? Entonces,
Como dicen, en los pacientes por lo general, la osteoporosis, vamos a encontrar, este es un hueso sano, donde vamos a encontrar, aquí no es un, digamos, un paciente que tenga un hueso estándar normal, sino que ya vamos a encontrar algunos cambios, ¿no?, en la estructura ósea. No sé si alguien se puede decirme qué encuentran de alteración a nivel de estas vértebras que les llame la atención, ¿no? En la estructura más que todo, ¿qué ven? Si viene un paciente a ustedes a su consultorio con esta radiografía y le dice, doctor, me duele mucho la espalda y aquí tengo mi radiografía, ¿usted me la puede leer como viene la mayoría de los pacientes? Puede ser un poco de radiopacidad en el cuerpo vertebral. ¿Qué más? Picos del oro, creo que es un clásico. Exactamente, esto de acá, estos picos de oros, y si ustedes ven que la estructura ósea, vamos a encontrar unos cambios en la esclerosis ya del hueso, ¿no? Entonces esto ya es fuera de su problema de la osteoporosis, este paciente también tiene una artrosis, ¿no?, que ya estos son característicos, signos de una artrosis. Y como vamos a ver acá, ya vamos a encontrar una fractura por aplastamiento en la segunda gráfica, como ven. Estos ya son unos pacientes que fuera de su problema de su osteoporosis vienen asociados con unas fracturas, como vamos viendo acá, como les dije anteriormente, ¿no? Y vemos acá como la estructura de un hueso normal y una estructura, esto ya microscópicamente, en la cual vamos a encontrar alteraciones en la matriz ósea, deformidad, histológicamente, ¿no? Igual vamos viendo una persona adulta joven, a los transcurso de los años, cómo se va perdiendo la estructura postural del paciente, ¿no? Un paciente ya de una edad de 80, 85 años que va al consultorio con esta jiba, ya posiblemente es un paciente que tiene una osteoporosis grave, ¿no? Igual acá, frecuentemente, como le dije clínicamente, como un paciente viene con fracturas de columna en la cólex, que son clásicamente, y en algunos ya vienen con una alteración, con una fractura de cadera también por osteoporosis, pero más frecuente es columna y cólex de muñeca. ¿Cuáles son los factores de riesgo, no? Tenemos la edad, el sexo femenino, su edad son mayores de 60 años, tienen que haber previas historias de fracturas, antecedentes familiares de osteoporosis. Bueno, algunos por dicen el origen caucásico o asiático, el problema de menopausia precoz, menos de 45 años, el índice de masa corporal también influye, el tabaquismo, la vida sedentaria y el uso prolongado de corticoides, más de 3 meses, a partir de 3 meses a más, ¿no? Estos son los pacientes, por ejemplo, que presentan los problemas de lupus o alguna enfermedad reumatoidea, que ellos usan constantemente corticoides por larga data, esos son los candidatos a hacer una osteoporosis más adelante, ¿no? La clasificación, tenemos una clasificación que hicimos, una osteoporosis primaria, una osteoporosis secundaria. La primaria, tenemos la involutiva, que son la postmenopáusica, que es tipo 1, y la tipo senil, que es la tipo 2. Las causas idiopáticas, que pueden ser en los juveniles y en el adulto joven. Las osteoporosis secundarias, acá ya vienen algunas enfermedades endocrinógenas, hematológicas, genéticas, fármacos, inmunobilizaciones, ¿no? En las endocrinológicas tenemos el hipertiroidismo, hiperparatiroidismo, hipercortisolismo y el hipogonadismo. Entre las hematológicas tenemos el mieloma y la leucemia. Entre las genéticas tenemos la osteogénesis imperfecta, homocisteinuria, los fármacos, los glucocorticoides, heparina y antiestrogénicos, ¿no? Esto tenemos las causas. Hablar de cada uno de estos, ya ustedes han llevado medicina, ya saben cómo la clínica, los factores desencadenantes de todas estas enfermedades, ¿no? Podemos saber acá una características diferenciales entre los dos tipos
de osteoporosis, ¿no? El tipo 1 y tipo 2, la edad entre el tipo 1 entre 50 y 75, el tipo 2 mayor de 70. En el sexo, más se ven en mujeres de 6 a 1, de 2 a 1 en el tipo 2. El hueso afectado es el trabecular, acá tenemos trabecular y cortical. La velocidad de pérdida ósea en el tipo 1 es rápida y es lenta. Fracturas en el tipo 1, cadera, vértebra, que es el aplastamiento, la de cólex, y en la de tipo 2, en las personas adultas, ya es en cadera y húmero, ¿no? En la función de paratoidea, acá le vamos a encontrar disminuida en el tipo 1, en el tipo 2 aumentada. La causa es déficit estrogénico y acá es por la misma envejecimiento o senitud, ¿no? La ancianidad que tenemos los pacientes, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? En algunos casos se hace clínicamente, ¿no? Ustedes van a ver al paciente, vamos a ver que ya tiene una deformidad posturales, una disminución de la talla. En algunos casos tienen problemas ventilatorios, problemas respiratorios, problemas gastrointestinales y vesicales. Hay dolores intensos dentro de las 2 primeras semanas y luego va disminuyendo de intensidad y se vuelve un dolor crónico. Hay dolor prácticamente en las regiones lumbo-dorso a nivel de los músculos paraespinales, ¿no? Que vamos a encontrar contraídos, que generalmente los pacientes son catalogados como lumbalgias o dorsalgias crónicas, ¿no? Hasta que ya recién algunos médicos o el colega que la pueda ver, las señoras, les pide una densitometría ósea o una radiografía de control y vamos a encontrar las alteraciones. A paciente adulto mayor o joven que tiene dolores lumbares, un poco de deformidad postural, siempre se recomienda su radiografía y su densitometría ósea, con las cuales nos van a dar el diagnóstico. Como digo, tenemos la densitometría ósea, el valor Z, que nos va a dar la comparación de la densidad ósea. Y la T es la comparación de la medición de la densidad ósea de una mujer, media de la densitometría ósea en una paciente de adulto mayor, ¿no? Estos son términos que utilizan, que nosotros vamos a darnos cuenta que dentro de la densitometría ósea nos viene unos colores. Color verde. Acá nosotros vamos a encontrar 2 colores. Un color verde, 3 colores, perdón. Uno amarillo y uno rojo. El verde nos consideran una persona normal. El color amarillo nos consideran ya una osteopenia. Y el color rojo ya está considerado como una osteoporosis. Aquí, ¿se acuerdan que le hicimos la comparación de la Organización Mundial de la Salud? ¿Cómo consideraba una osteoporosis? Aquí tenemos los parámetros, los valores. Y acá tenemos también un cuadro, ¿no? Como le dije, los métodos para estos tenemos que hacer sus radiografías, que vamos a encontrar un adelgazamiento y acentuación de las corticales. Hay un reforzamiento de las trabéculas verticales de las vértebras. Hay una disminución de las trabéculas. Esas trabéculas son, en algunas radiografías se ven unas rayas, como unas rayas en la radiografía, que esas son las trabéculas. Y estas son las horizontales son las que se van perdiendo, o se ponen menos intensas, que le dicen radio opaca, ¿no? Hay unos aplastamientos, acuñas o compresiones vertebrales, y también se van a ver una pérdida de la mineral, ¿no? Mineral óseo en los pacientes entre el 30 y 40%. Bueno, esto de radiografía ya me supongo cuando han llevado el curso de radiografía les habrán explicado también, ¿no? Por ejemplo, otra vez vamos a ver una radiografía, vamos a ver, estas son las corticales, vamos a ver una acentuación, se ven más blancas, ¿no? Hay un aplastamiento, una cuña acá también tenemos una cuña, y vamos a ver también acá una compresión posterior, el espacio articular entre las 2 vértebras y se van dando cuenta cómo la columna se va deformando en los pacientes.
la cifosis, ¿no? Una cifosis bien marcada de este paciente. En algunos casos también se hace un parámetro de ultrasonido en calcáneo. Son tamizajes que se utilizan en grandes poblaciones, en las cuales nos va a dar una densidad, más que todo a través de la densidad ósea a través de las trabéculas. Es una prueba rápida y sencilla y bueno, es barata, no es muy cara, que utilizan, por ejemplo, en campañas de salud que se hacen, llevan una maquinita, ponen el pie y nos da el resultado en un minuto, nos da el resultado del paciente. Es un indicativo en el cual el paciente va a tener o no tiene una osteoporosis. Y la tomografía es la que nos permite ver con mayor intensidad o mayor nitidez si va a haber o no una densitometría ósea. Bueno, ¿cómo vamos a ver una prevención, ¿no? La prevención primaria, tenemos que ver acá ya los hábitos dietéticos, los lácteos, hay que dar 3 raciones al día, hay que comer bastante fibra, hay que disminuir la grasa, el café, el alcohol y el tabaco, hay que hacer un ejercicio regular, aeróbicos y de carga, hay que tomar un poco de baño de sol. Aquí en los pacientes tienen que evitar las caídas para evitar el consumo de fármacos, los ansiolíticos, los hipnóticos, los diuréticos. Hay que ver acá también una consulta para el oftalmólogo y el otorrino para ver si hay algún problema en la audición visual o auditiva. Ver cómo el paciente, las condiciones en su domicilio, si hay pacientes que tienen su dormitorio en el segundo, en algunos casos en el tercer piso. Hablar con los familiares que deben estar los pacientes, evitar que suban muchas escaleras o tengan el riesgo de sufrir caídas y como consecuencia pueda producir una fractura, ¿no? Hacer un buen diagnóstico de algunas enfermedades concomitantes, por ejemplo, menopausia precoz, si había cirugías previas, si había amenorrea, una buena historia clínica, y el tratamiento farmacológico, ¿no? Bueno, los tratamientos farmacológicos vamos a encontrar los fosfonatos, que son la primera elección. La administración va a ver de acuerdo al tipo de medicamento que vamos a usar, que generalmente se da en ayunas, con una buena higiene bucal, y controlar la función renal, y el calcio y vitamina D. El tratamiento mínimo son 5 años. 5 años. Y hacer una reevaluación. Pero por lo general nosotros estamos reevaluando un paciente cada 6 meses, a cada año, ¿no? Pero el tratamiento mínimo son 5 años para encontrar alguna mejoría del paciente, ¿no? Acá tenemos el tipo de medicamento, tenemos el resindronato, ¿no? El resindronato desde 35 miligramos se da, en algunos casos, yo por lo general en la consulta particular doy uno por semana, tanto el resindronato como el alendronato. En ayunas, con 2 vasos de agua, y el paciente vaya a caminar media hora, ¿no? El ivandronato se da una tableta por mes. Y el ácido selendroico, que es una ampolla de 5 miligramos, se pone una ampollita anual, ¿no? Por ejemplo, que hay algunas condiciones que para poder traer el tratamiento, el resindronato es en posmenopáusicos, en varones por lo generalmente. El alendronato también hay con déficit de vitamina D, y se da en mujeres con alto riesgo, el ivandronato, alto riesgo de fractura. El selendroico también se va a dar en pacientes posmenopáusicos, puede ser en varón con alto riesgo de fractura, enfermedades de Paget en adultos, y los pacientes que están con glucocorticoides, ¿no? En las radiografías vamos a ver disminución de la densidad, vamos a ver fracturas vertebrales y cadera. Igual en todas vamos a encontrar fracturas. Con el ivandronato generalmente vamos a dar a un paciente que tengan riesgo de fracturas vertebrales, y el ácido selendroico vamos a disminuir
las fracturas, ¿no? Con el tratamiento. El problema es que el ácido selendroico en el Perú el costo es un poquito elevado, más o menos estamos hablando de una ampollita, está entre 1.300 a 1.400 de acuerdo al laboratorio. El ivandronato, de acuerdo al laboratorio, oscila cada tableta entre 150 a 220 soles, de acuerdo al laboratorio. El alendronato y el resindronato ya son un poquito más cómodos, creo que cada pastilla se encuentran entre 9 a 15 soles, ¿no? El segundo tema es el deslizamiento epifisiario del fémur, ¿no? Es una separación de la articulación de la cadera del extremo superior. Más que todo, esto se considera como una epifisis, ¿no? Es una separación del cartílago del crecimiento, ¿no? Que se va más o menos, se da entre los niños de entre 11 a 15 años. Dentro del tiempo que tengo como traumatólogo, nunca he visto un caso de esta magnitud, ¿no? En la cual esto se va a clasificar en cuarto grado de acuerdo a la angulación. En algunos casos algunos lo consideran estables, otros los consideran inestables. Estable cuando el deslizamiento es leve, rígido. Hay también se asocia estos dos tipos de deslizamientos. Vamos a encontrar dolor en rodilla y en la zona de la ingle. Hay jóvenes que vienen, me duele la ingle, me duele la rodilla, doctor, y se quejan los jovencitos, ¿no? Y en los inestables, ya es un dolor más grave, que tiene mucho más tiempo de duración, el dolor es insoportable. Aquí el niño se caracteriza porque no tolera su peso. Entre pacientes que son más obesos, el dolor es más intenso, ya tienen limitación para caminar, y en estos casos, en el pie ya lo vamos a encontrar con una rotación externa, ¿no? Giran el pie, lo encontramos caminando con el pie hacia afuera, es la rotación externa, ¿no? Y aquí sí puede haber un problema vascular, por una disminución del flujo sanguíneo, por la obstrucción de las arterias, con la cual nos puede llevar a hacer una necrosis de la cabeza femoral, ¿no? Acá hay otra clasificación, como le digo, el grado 1, no existe un deslizamiento propiamente dicho. En el grado 2 hay un desplazamiento de un tercio de la angulación, ¿no? Más o menos estamos hablando de 0 a 30 grados. En el grado 3 estamos encontrando un deslizamiento de 30 a 50 grados, estamos viendo acá. En el grado 4 ya es un deslizamiento mayor, ¿no? De 50 grados, ¿no? Las causas, no se saben realmente cuáles son las causas con certeza, ¿no? Pero se ven en niños, como le dije, de 11 a 16 años, cuando tienen un crecimiento acelerado, ¿no? Vemos un niñito que tiene 11 años y ya está midiendo 1,70 m, 1,80 m. Generalmente se dan en varones, afecta a los huesos, más que solo huesos grandes. La obesidad es la que lleva mayor presión en el cartílago del crecimiento, ¿no? Pueden haber algunos casos, unos trastornos endocrinológicos, puede haber diabetes, puede haber enfermedades tiroideas o problemas del hormona de crecimiento. Pueden tener también enfermedades renales. En algunos casos, pacientes con tratamiento con cáncer o irradiaciones o quimioterapia. Los corticoides también van a tener influencia sobre este tipo de enfermedades y los antecedentes familiares de crecimiento artificial, ¿no? El cuadro clínico siempre vamos a encontrar, como le dije, al paciente con el pie con un poquito de una rotación externa, ¿no? Hacia afuera. Vamos a ver un poquito a veces con una semiflexión de la rodilla. Tenemos las causas crónicas, agudas, ¿no? Y crónica agudizada. El dolor en la región de la ingle, en la crónica, y una irradiación hacia la región anterior, interna del muslo y la rodilla, ¿no? La actividad física empeora el dolor y mejora con el reposo. Esto tenemos por semanas o meses, en unos pacientes ya hasta años. En la aguda son generalmente traumáticas o sobre añadirse al cuadro clínico
son lesiones graves por caída de alturas o accidentes viales. Se resbalan y los chicos dan un poquito de dolor. Y las crónicas agudizadas, aquí vamos a encontrar que ya el aumento del dolor es muy intenso y el paciente ya no puede deambular, va a tener que usar muletas para poder caminar. Bueno, el diagnóstico siempre vamos a ver, hay que hacer un buen examen clínico en los movimientos de cadera, hay que hacer una aducción, abducción, una rotación interna, rotación externa, ver si no hay dolor previo a nivel de la ingle o rodilla, ¿no? Porque siempre el paciente viene, doctor, me duele la ingle y el dolor viene con el dolor de la rodilla. Vamos, y si nosotros hacemos caminar al paciente, vamos a notar una diferencia en la marcha, ¿no? El niño va con siempre la pierna afectada, va a rotarla externamente, el pie lo gira hacia afuera. Hay que hacer una radiografía de la cadera, comparativas. A veces las radiografías, en algunos casos, no nos dan un caso de unas radiografías normales, pero hay síntomas. Cuando ya hay estos resultados, radiografía normal y la sintomatología, hay que hacer una resonancia magnética o una gammagrafía ósea. Esto nos va a permitir el contraste de los tejidos blandos y eso es lo que nos permite dar el diagnóstico porque van a hacer una compresión de los problemas en las articulaciones y el cartílago. Y el diagnóstico temprano, ¿no? El tratamiento por lo general es un tratamiento quirúrgico con clavos o tornillos en la cabeza femoral para tratar de reducir el desplazamiento o el deslizamiento que hay, ¿no? Y eso de acuerdo al criterio del cirujano, puede usar unos clavos en cadera, ¿no? Que pueden ser tornillos de esponjosa, o en algunos casos, si son muy pequeños, se utilizan clavos Kirchner. El problema es que estos niños siempre, la literatura dice que van a ser problemas posteriores en las caderas. ¿Cuáles son los problemas cuando hay alteraciones en las articulaciones, cuando hay una deformidad? ¿Qué va a haber, qué puede causar ya en una persona? Por ejemplo, este niño de 16 años a los 40, entre 39 y 40 años en la articulación de la cadera. ¿Qué patología piensan ustedes que pueda tener? ¿Alguien se anima a opinar, chicos? Bueno, lo común, chicos, una artrosis. Los pacientes llevan, si no son bien tratados, no son bien manejados, van a llevar a una artrosis. Acuérdense que la cabeza femoral puede sufrir cambios de la irrigación. Los cambios de irrigación que nos lleva a hacer una necrosis avascular, ¿no? Y eso va a conllevar a que esa cabeza de fémur se va a deformar, va a producir mucho dolor y por lo consiguiente va a destruir la articulación. Nos conlleva una artrosis y con esto nos llevamos a hacer un tratamiento de una ya prótesis en los jóvenes. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no es?, un tornillo de esponjosa, un tratamiento de un niño con un desplazamiento epifisiario. Se pone su tornillo y se alinea la cabeza, ¿no? El raquitismo, de la otra causa, ¿no? Por lo general, es por déficit de vitamina D o fósforo, ¿no? Generalmente va a haber trastornos en las articulaciones condrales y en los huesos de crecimiento. Hay un adelgazamiento en los extremos de los huesos largos, engrosamiento en las uniones costales condrales, en las cuales se llama el rosario raquítico. Los huesos son blandos son los huesos que en las necropsias que han hecho en pacientes que se pueden cortar con un cuchillo de caza, se puede cortar el hueso. Hay ensanchamiento e irregularidades en las líneas metaficiarias, y estos están generalmente por los grupos de los condrocitos, que abundan sustancia de tejido osteoides o tejido fibroso.
es porque una causa de pérdida de la mineralización y el tejido osteoide, ¿no? Aquí encontramos dónde vamos a encontrar la zona de crecimiento en un hueso de un niño, un bebé, otro joven, y este es un hueso de un adulto normal, ¿no? Cuando hay un crecimiento excesivo y una insuficiencia del cartílago, no vamos a producir un desgaste, sino una maduración, desintegrarse. Esto va a producir una deformidad en la formación, ¿no? Acá vamos a encontrar el famoso requis, una deformidad en la estructura ósea. Vamos a encontrar a los niños clásicamente, ¿no? Una deformidad en las extremidades, talla baja, hay también unas alteraciones posturales. Igual acá también van viendo el déficit, el joven también. Incluso había algunas alteraciones también ahí a nivel de la estructura craneal también, ¿no? ¿Cómo vamos a encontrar la sintomatología? Generalmente vienen por dolores óseos, hay problemas dentales, debilidad musculares y calambres. Tienen a haber frecuencia las fracturas, deformidades esqueléticas, problemas en el crecimiento. En los neonatos puede haber una tetania neonatal, ¿no? Acá vamos a ver las deformidades dentarias en los pacientes con raquitismo. Vamos a encontrar unos dientes medios que le hicimos nacarados, vamos a encontrar tipo cavernitas en los dientes. Niños también con algunas deformidades clínicas habituales, ¿no? No pueden hacer una deambulación adecuada, pueden haber fracturas de tallo verde, y siempre vamos a tener talla baja, ¿no? Igual acá tenemos dónde podemos encontrar alteraciones. Hay crecimiento de deficiencia en las fontanelas, en las curvaturas extrañas, en la columna cervical y dorsales, en la parrilla costal, un abdomen bien distendido. Tenemos articulaciones tanto del codo y de la muñeca, las piernas, deformidades en la parte distal del fémur y a nivel talones engrosados, ¿no? Siempre el diagnóstico, no se olviden, va a ser clínico. Vamos a encontrar radiología, vamos a encontrar también los niveles de fosfatasa alcalina elevada, niveles de 25 vitamina D3 disminuidos, y los niveles de calcio vamos a encontrar disminuidos, ¿no? Como vamos a encontrar unas características de los huesos, en la radiografía nos va a dar una demineralización ósea, hay aumento de la distancia entre la diáfisis y la epífisis, pérdida de la línea metafisiaria distal, el tórax raquítico, globuloso distendido, y podemos encontrar algunas fracturas en tallo verde, ¿no? Tenemos la fractura en tallo verde, bueno, acá las radiografías, otra fractura, tallo verde. El tratamiento, por lo general, vitamina D, hay que dar dosis masivas. Estos son también tratamientos por años, que déficit, ¿no? Las pautas son de 5 unidades día por 2 meses, de ahí se va manejando, va disminuyendo a 3.000, va disminuyendo a 2.000 por 4 meses, y ya cada 1.000 después de 6 meses, más o menos de 8 meses de tratamiento. Es un tratamiento largo también, ¿no? A incrementar la dieta de productos lácteos, queso, el pescado, la mantequilla, la leche y los cereales, ¿no? Vamos a encontrar factores de riesgo, sí, niños son de 6 a 24 meses, piel oscura, falta de exposición solares, hay que usar un protector solar en todo momento en estos pacientes, no comer alimentos que no contengan vitamina, calcio, fósforo, no comer comida chatarra para estos niños. Los niños deben de siempre, las mamás que tengan déficit de vitamina D,
están dando leche al niño que no es adecuado, ¿no? Antecedentes familiares, bueno, los afroamericanos, estos los trabajadores o mamás que trabajan en lugares donde están encerrados casi mucho tiempo los niños, y la dieta vegetariana, ¿no? El otro cuadro es la osteomalacia, que es un reblandamiento del hueso. También es debido también a la disminución de la vitamina D, igual también que el calcio. Siempre los huesitos vamos a necesitar su calcio para mantener la fuerza y la dureza de los huesos, ¿no? Prácticamente la osteomalacia siempre tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con el raquitismo en los niños, ¿no? Tenemos huesos muy frágiles, a la tendencia a hacer fractura. En la columna generalmente vamos a encontrar la cifosis, a nivel dorsal vamos a encontrar una escoliosis, la dorlosis, y es un tejido osteoide. Hay formación de osteoides. Dice que el hueso es blando. También se puede presentar en pacientes, en los pacientes que están hacinados, 60%, pacientes de 98 años a más, en un 95% cuando tuvieron déficit de vitamina D. La clínica siempre es asintomático inicialmente. Vienen por dolores óseos y musculares, debilidad muscular, y hay pacientes que presentan dolores en cadera, ¿no? Siempre vamos a encontrar las fracturas, como le dije anteriormente, tienen dificultad para deambular. Estos pacientes, al subir escaleras o levantarse de la silla, no van a poder, tienen mucha dificultad y tienen la tendencia a sufrir caídas, ¿no? Y estas caídas, por lo consiguiente, no van a producir una fractura de cadera, porque a veces ya estos pacientes fuera de la osteomalacia van a tener también una osteoporosis. Igual tenemos fractura en la cadera. En el laboratorio siempre vamos a encontrar la fosfatasa alcalina aumentada en el 94%, calcio y fósforo disminuido. Vamos a encontrar una hipercalcenemia, hipofosfatemia en un 47%. Los valores de calcio de 8.5 a 10 miligramos, fósforos normales, vitamina D también disminuida en el 25 hidroxi, baja en un 23%, hay una disminución de calcio, y hay calcio úrico, vamos a encontrar entre 100 a 300 microgramos al día, ¿no? Aquí a veces los pacientes, la biopsia, en algunos casos no es necesaria, pero si hay, lo vamos a encontrar, porque no vamos a encontrar la cantidad de tejidos osteoides por la biopsia que se da, ¿no? Como le dije, siempre va a haber un diagnóstico con osteoporosis o un hiperparatiroidismo primario, ¿no? Diagnósticos diferenciales. Tratamiento, otra vez hay que dar vitamina D, aquí hay que dar unas 50.000 unidades por vía oral de 1 a 2 veces a la semana durante de 6 a 12 meses y continuando 1.000 unidades diariamente. Por lo general, estos pacientes son tratados por reumatología, ¿no? Tampoco no he visto, ya con tiempo de traumatólogo, no he visto ningún paciente con raquitismo ni osteomalacia hasta la fecha. No he tenido el placer ni el gusto de haber encontrado o tratado un paciente, ¿no? Muy poco, ya no se ve muy frecuente, ¿no? El pronóstico vamos a encontrar en algunas semanas de tratamiento, el paciente va a mejorar completamente después de los 6 meses, ¿no? La osteodistrofia fibrosa se le dice una osteofibrosa quística. Son trastornos por las hormonas paratoideas que aumentan la función de la glándula tiroides
paratiroides, perdón, hay mucha actividad en los osteoclastos. Esto conlleva a que hay una descomposición del hueso, hay una mayor reabsorción ósea, lo que se llama una osteoclástica, el exceso de actividad de la glándula paratiroides o hiperparatiroidismo puede ser desencadenado a quedar por un tumor en la paratiroides, ¿no? A los adenomas paratiroideos. Acá pueden haber factores hereditarios, pueden haber carcinoma de la paratiroides, hay una distrofia renal, que esto pueden haberse algunas alteraciones en las pruebas de laboratorio, rayos X y la biopsia, ¿no? Tenemos acá la fibrosis quística, son unos quistes que por lo general, estos son hallazgos radiológicos, ¿no? Vienen pacientes, dicen dolor, tengo mucho dolor en las piernas, ya tengo tiempo que no mejoro, tomo una pastilla y no mejoran, hacemos una radiografía y vamos a encontrar estos quistes fibróticos. Tratamiento para estos, en algunos casos a pacientes, si es mucha dolencia, se hace una pequeña cirugía, se hace la resección del quiste, se limpia, se hace un curetaje y en el paciente se pone cemento óseo y en algunos casos se ponen unas placas para reforzar. Siempre vamos a encontrar dolor en la fractura, vamos a encontrar lo primero que se hace es un calcio, se pide dosaje de calcio, vamos a encontrar aumentado, hay dolor, pueden venir los pacientes con fracturas frecuentes en los brazos, piernas y columna vertebral, vamos a encontrar en algunos pacientes con cálculos renales, problemas de náuseas gastrointestinales, pérdida del apetito, disminución de peso. Ahí en la radiografía podemos encontrar algunos arcamientos de los huesos, ¿no? En algunos, como le dicen los pacientes, no anoréxicos, vómitos, tenemos un excesivo de la diuresis, C, que estos llevan a la presencia de un carcinoma, ¿no? Por eso, siempre va a haber, en los pacientes vamos a descartar un carcinoma por los problemas que nos dan. Siempre van de la mano con un factor desencadenante, ¿no? No es una tumoración, no es una patología muy frecuente que contraemos también, ¿no? Siempre los diagnósticos, vamos a encontrar los niveles de calcio elevados, la aparato hormona también va a encontrar elevada, las fosfatas alcalinas, las radiografías, como le dije, van a haber huesos desgastados, una disminución de las corticales, ahí pueden haber fracturas, pueden haber quistes, aquí se puede hacer un aspirado con una biopsia, hay que hacer ya tomográficamente para poder tener una buena toma de muestra, para no abrir al paciente, para no hacer una cirugía al paciente, para no hacer una cirugía abierta, que le dicen como a cielo abierto, ¿no? Siempre es una TAC con una guía, una aspiración con guía. El tratamiento, inicialmente hay que dar tratamiento para los síntomas, ¿no? Para la náusea, para el vómito, para la deshidratación. Hay que dar unos diuréticos para evitar la pérdida de la refusión ósea. Hay que hacer un control de calcitonina o concitrol, que pueden ser dañinos a los pacientes. Y hay que darle los bisfosfonatos, ¿no? Endovenoso, el pamidronato, a menudo se inicia entre 24 y 48 horas para estabilizar los síntomas, ¿no? Muy poco trabajo. Yo, con la experiencia que tengo, nunca he tratado pamidronato. Esto ya lo hacen generalmente los oncólogos, ¿no? Ya el paciente tiene que estar hospitalizado para llegar a ese tipo de tratamiento, ¿no? La osteodistrofia tóxica, este es por ingesta de plomo, ¿no? Esto va a producir una disminución de los osteoclastos, los que van a permitir una mayor reabsorción, mayor cantidad de la densidad a nivel metafisiarias,
y la actividad osteoclástica, ¿no? Presentan la línea de plomo paralelas a la epífisis o a la diáfisis. Hay un aumento de vitamina D. Origina, que le dicen la matriz ósea rápida, que puede producir la mineralización de los huesos largos. Las zonas esponjosas de la metáfisis y se extiende hacia la diáfisis, quiere decir de la parte distal hacia la parte media del hueso, se va llenando todo el canal medular, ¿no? Y trabecular. Aquí encontramos las manchas de plomo. Acá vamos a encontrar en la epífisis, en el cartílago de la epífisis, es un niño, la cual hay un engrosamiento del cartílago del crecimiento. Igual acá en otro paciente, el plomo, como se va impregnando en los huesos. Al parece que fueran unas esquirlas. El otro tema es la artrosis. Yo sé que estos temas son un poquito pesados, no es mucha didáctica, ¿no? Y es un poco tedioso, como dije las clases al comienzo, ¿no? Como sabemos que la artrosis es una enfermedad articular degenerativa de las articulaciones. Esto generalmente se lleva por la causa de la artrosis, no se determinan, no sé si tenemos conocimiento exacto, que son probabilidades, algunas cosas. En algunos pacientes a esto se le denomina osteoartrosis o osteoartritis. Tenemos la epidemiología, que pueden haber patologías articulares previas, quiere decir que pueden haber algunas fracturas, algunas alteraciones en las articulaciones, como hemos visto anteriormente, los pacientes de crecimiento epifisiario rápido. La prevalencia es a partir de los 40 años, en su forma primaria, dicen, ¿no? Se ven mujeres en rodillas y en las manos, y en hombres se ve en la columna, ¿no? En mujeres frecuente en rodillas y manos, y en varones en la columna. La prevalencia radiológicamente es un 80% en la columna cervical, en pacientes a partir de los 75 años. Hay una disociación en la radiológica. En España, unos estudios han encontrado a partir de 20 años prevalencia de 10%, de 10.2% en artrosis en rodillas, en manos un 6.2%, y entre pacientes de 70 a 79 años, un 33.7% artrosis en rodilla y 23.9% en manos, ¿no? Tenemos factores de riesgo, que hay unos factores modificables y no modificables. Los modificables, no modificables, genéticos, un 50% de los casos, el predominio del sexo en mujeres, la raza, los afroamericanos tienen mayor prevalencia a hacer artrosis en las rodillas, y es a partir de los 45 años, ¿no? Los factores sistémicos, vamos a considerar la edad, sexo, raza, la densidad ósea, hay hormonas, factores nutricionales, genéticos y otros factores, ¿no? Que esto van a llevar a una susceptibilidad para la osteoartrosis, ¿no? Hay factores locales también, los biomecánicos, la obesidad, los daños articulares, hay una deformidad en las articulaciones, la práctica de los deportes, generalmente se hacen los deportes de esquí, básquet, en los cuales se hacen muchos movimientos bruscos y nos llevan a hacer esto, ¿no? Y los modificables, un 80% la obesidad, artrosis de rodilla, traumatismos previos, también pueden haber algunas alteraciones en la alineación articular, las actividades laborales, los agricultores,
los que trabajan con los martillos mecánicos que paran en la pista haciendo taladros, los deportes de competencia, grandes competencias, la fuerza, la pérdida del tono muscular en los cuádriceps, las densitometrías óseas elevadas, la osteoporosis, la menopausia, el tabaquismo y la dieta, ¿no? Escasas en vitamina C y vitamina D. Como le dije, las causas en el 70-85% desconocidas de causas primarias. Hay algunas causas secundarias que son las enfermedades metabólicas, endocrinólogas, bueno, la fisiopatología, los factores genéticos, metabólicos y locales que interactúan entre sí para producir un deterioro del cartílago, ¿no? Que van a producir una reacción proliferativa del hueso subcondral e inflamación de la membrana sinovial. Los estudios genéticos dicen que encontraron el 37 mutaciones del gen COL21 codificado del colágeno tipo 2, que vamos a encontrar en una disposición en las articulaciones, ¿no? La clasificación, tenemos las artrosis primarias idiopáticas que pueden ser generalizadas o localizadas. Las secundarias hay enfermedades metabólicas, endocrinológicas, microcristalinas, enfermedades articulares, neuroartropatías, hay problemas de hiperostosias anquilosantes vertebrales difusa, hiperlaxitud articular primaria, enfermedad de Ehlers-Danlos, enfermedades óseas de Payet, tratamientos traumatismos articulares y una disfunción articular interna, ¿no? Que pueden haber los meniscos, que son una causa en pacientes, bueno, dentro de la institución que yo tengo, donde trabajo, donde laboro, hay un frecuente pacientes que tienen meniscopatías crónicas que no se operan por temor a una cirugía, llegan al consultorio, por ejemplo, llegan al consultorio han llegado el 2010, le dijeron que tenía que operarse y el paciente desaparece de la consulta y regresa después de 10 años, en el 2020, que el dolor es muy intenso, que no lo deja caminar, que tiene problemas para subir, bajar escaleras. Hacemos una radiografía de control, vamos a encontrar alteraciones radiológicas, vamos a encontrar los famosos osteofitos en la radiografía de rodillas, hacemos una resonancia y nos sale la lesión meniscal y un deterioro de la articulación por pérdida de la continuidad del cartílago, ya un cuadro, una osteoporosis secundaria, ¿no? La clínica siempre va a haber un dolor articular, puede haber limitación funcional, hay crepitaciones, puede haber también un derrame sinovial, aumento de volumen, dolor, ¿no? Y acá lo que quiero es estas crepitaciones. No siempre hay un paciente que venga, que me diga a una consulta o que les consulten a ustedes, mira, me suena mucho las rodillas, camino y me suena. No siempre estas crepitaciones va a ser una artrosis. Si no hay dolor, no es una artrosis. Siempre va a acompañar con dolores articulares. Hay que determinar otras causas. A veces hay que ingresan a la articulación partículas de oxígeno y hacen unos falsos vacíos y producen unas crepitaciones, ¿no? ¿Dónde vamos a encontrar? Rodillas, manos, en las falanges proximales y distales, en el trapecio carpiano, cadera, en la columna y la primera metatarso-falángica del pie. También vamos a encontrar frecuente en las artrosis, ¿no? El curso siempre es lento y progresivo y exacerbaciones del dolor. El dolor es fundamental, incrementa con las actividades y mejora con el reposo, ¿no? El peso es un factor también.
Ya en las fases tardías, ya cuando hay una artrosis muy degenerada o muy severa, ya el dolor persiste las 24 horas del día, aunque el paciente se encuentre en reposo, persiste el dolor, ¿no? Siempre vamos a encontrar, por ejemplo, en mano, vamos a encontrar los nódulos de Heber-Sons y nódulo de Bichat, ¿no? En la falange distal y en la falange proximal, interfalángica. Hay una disminución en los rangos articulares y hay crepitaciones que ustedes lo pueden escuchar o los pueden palpar. Ya estos son signos inductivos que van a diferenciar de las artrosis, ¿no? Pueden haber complicaciones, hay complicaciones por los cuerpos libres intraarticulares, por los meniscos que producen una degeneración, que pueden haber un bloqueo articular, producen un dolor, hay el quiste de Becker, que es una inflamación en la parte posterior de la rodilla. Vamos a encontrar en las columnas cervicales y lumbares artrosis unicoformes, pueden haber compromiso o compresión radicular, que los pacientes también ya nos guían con parestesias en miembros inferiores, que dicen, doctor, las piernas las siento adormecidas, que van hasta la punta del dedo gordo y no me deja caminar, y por una estenosis del canal raquídeo, ¿no? El tratamiento, siempre, como le digo, el diagnóstico siempre es clínico, la anamnesis, el examen físico y la radiología. Y ya si se sospecha de una artrosis secundaria, hay que completar los estudios con examen de laboratorio, ¿no? En algunas pruebas de laboratorio, algunas artrosis primarias, se puede pedir una BCG, un PCR, un factor reumatoideo, un ANA, que en algunos casos vienen normales. No existen marcadores bioquímicos útiles para la progresión de la enfermedad ni ver el valor pronóstico. No hay nada que nos diga, voy a sacar a este paciente para que me pueda decir cómo le va a ir el paciente hacia adelante, ¿no? Siempre una artrosis secundaria que no haya una causa primaria, vamos a tener que hacer los estudios para determinar cualquier enfermedad secundaria, ¿no? Por ejemplo, una hiperparatiroidismo secundario, se pide una densitometría ósea para una osteoporosis, enfermedad de Payex, etcétera, que hemos visto anteriormente, ¿no? La radiografía, siempre elección. ¿Qué vamos a encontrar en una radiografía simple? Vamos a encontrar el pinzamiento osteoarticular, los osteofitos marginales, tenemos esclerosis, engrosamiento del cartílago, que se ve una línea blanca, y hay unas gónadas secundarias, subcondrales, ¿no? Estas son las características. Siempre van a encontrar deformidad, van a ver disminución del espacio, una radiografía, más adelante vamos a ver para explicarles todo eso, ¿no? Ya en los pacientes que tienen una osteoporosis marcada, ya se pierde alineamiento articular, vamos a encontrar una rodilla, un genovaro, yo le digo a los pacientes prácticamente la rodilla de Kiko, porque hay una deformidad de las articulaciones, ¿no? Siempre en las manos se pide radiografía de manos AP y lateral, en las rodillas igual, cadera. Otras nos ayuda para ver unas complicaciones, la tomografía, la resonancia, en algunos casos las ecografías, ¿no? Bueno, este es un criterio diagnóstico de artrosis de la Asociación de Reumatólogos, en las cuales nos indican que el dolor de las manos y su rigidez durante la mayor parte del día, en el mes hay un engrosamiento óseo en la segunda articulación, segunda interfalángica, segunda y tercera interfalángica, ¿no? Segunda y tercera interfalángica proximal y segunda y tercera interfalángica distales, acá y acá. Y en algunos casos también hay en el trapecio y el metacarpiano, acá, trapecio.
Siempre van ellos a encontrar criterios y van a encontrar dolor en rodilla mayor de días o por meses, crepitaciones, rigidez matutina, más de 30 minutos. Bueno, ya saben ustedes que la rigidez matutina es el paciente se levanta con las manos rígidas, dobladas, que dice que no las puede extender cuando se levanta, tiene que pasar transcurso en la mañana, se van soltando las manos y van soltándose y van a decir que el paciente mejora y desaparece. No desaparece, sino que mejora y el dolor es más tolerable, ¿no? La edad es mayor de 38 años, hay un engrosamiento óseo en la exploración. Igual para las rodillas, en los criterios. En cadera, igual dice dolor en cadera durante mayor parte del día, del mes que va previos. Aquí podemos encontrar una BCG menos de 20 milímetros la hora, una radiografía con osteocitos. Como vemos acá, una deformidad de la articulación. Acá vemos una radiografía, la cadera izquierda normal, la cadera derecha, cómo se pierde el espacio articular, hay un pinzamiento, la esclerosis, un engrosamiento, no como la de acá. Ustedes ven acá nítida la esclerosis, la cabeza femoral bien estructurada, bien formadita, y acá ya se pierde la cabeza, deforme. Acá tenemos que hacer el diagnóstico diferencial de la artrosis, tenemos una artrosis de mano, artritis reumatoidea, artritis psoriática, así la gota, ¿no? Ya esto ya, la artrosis de rodillas, la condrocalcinosis, ruptura meniscal y la necrosis vascular. Esto ya es para que más o menos tengan la idea, ¿no? Ahí les dejo para que lo puedan leer y sacar las conclusiones. El tratamiento hay que ser siempre individualizado, localizado y tratar de mejorar, ¿no? el dolor. Son medidas farmacológicas y no farmacológicas. Las no farmacológicas vamos a encontrar en la educación al paciente, hay cursos de ayuda al paciente, el paciente tiene que bajar de peso, modalidades térmicas, evitar mucho la exposición al frío, tienen que hacer ejercicios, en algunos casos hay que indicarles unos ortésicos o unos corsés, hay que hacer unos cambios de la vida rutinaria, hay que hacer una estimulación nerviosa, los TENS, en algunos casos hay que dar una magnetoterapia, ¿no? El farmacológico, tenemos tópicos con los AINES, calcicina, que es una crema, un preparado que se da para bajar el dolor. Podemos dar paracetamol, los AINES, los COX-2, Tramal, cuando ya el paciente tiene un dolor muy intenso. Ya si el paciente no tolera y hay que usar los narcóticos, como los opioides, ¿no? Se puede hacer infiltraciones con corticoides o con ácido hialurónico, ¿no? Acá tenemos también igualito la sección de reumatología, educación sanitaria al paciente, evitar los tromos de la mano, hacer sencillos de fortalecimiento musculares, usar el tratamiento con capsaicina, que es una crema que hay para el dolor, se mandan a preparar, se hace preparar capsaicina del 0.075% con un vehículo del 2% y en algunos casos se le pone mentol al 2%, ¿no? Los AINES orales, el paracetamol, en algunos casos ya hay paracetamol de 1 gramo cada 12 horas. Podemos usar meloxicam, celecoxib, cualquiera de los anticox, ¿no? Y los antiinflamatorios. En algunos casos se puede producir una inmovilización de las articulaciones con una férula, las cuales más que todo para las trapecios metacarpianas que produce alivio al paciente por lo menos unos 15 días hasta que encuentre mejoría por las infiltraciones que se ponen. Y hay también tratamiento quirúrgico, ¿no?
Como dije, el objetivo es preservar la función y eliminar el dolor y frenar progresivamente la enfermedad en un largo plazo, a un largo plazo, en la medida que sea posible. Acuérdense que no hay, ¿cómo se llama? Ningún examen que nos pueda decir a largo plazo que la enfermedad no va a llegar a hacer sus fases crónicas severas, ¿no? Hay que tratar de disminuir el dolor y preservar la función. El tratamiento de la rodilla y cadera igualito, similar al de las manos, farmacológico, no farmacológico. Igual vamos a hacer al paciente aquí ya tiene que usar unos bastones, podemos usar también plantillas, tiene que reducir el peso de acuerdo a la masa de índice corporal a menos de 27. Aquí sí utilizamos ya las infiltraciones intraarticulares con ácido hialurónico en rodilla y en cadera, ¿no? Y si ya es una artrosis degenerativa, hay que poner una prótesis de cadera o prótesis de rodilla, ¿no? Como le dije, hay estudios de condroprotectores con el ácido hialurónico. Se ve una mejoría en los pacientes cuando el cuadro clínico está entre el grado 1 y grado 2 de una artrosis. Quiere decir, cuando hay un engrosamiento de la esclera y osteocitos marginales que todavía puede estimular a los osteoblastos para la formación de cartílago y mejoran en un 90-80%, ¿no? En las bases avanzadas, en tercer y cuarto grado, lo que nos va a disminuir es el dolor. También la glucosamida y el condroitin sulfatazo. Hay los tratamientos, ¿no? Aquí vamos a encontrar, miren, la deformidad, el pinzamiento, la deformidad ósea. Ya hay un paciente que está en una artrosis ya de tercer y cuarto grado. Igual acá, ven el pinzamiento, la deformidad, la esclera, todo, y está haciendo un genovaro. La rodilla se está yendo hacia adentro. Este paciente este paciente es candidato a una prótesis ya. Se le da tratamiento farmacológico para bajar el dolor, nada más. No se va a poder hacer nada más con este paciente. Si el paciente no se quiere operar, no quiere que le pongan una prótesis, o que no tiene, por ejemplo, hay pacientes que tanto es el dolor y no tienen los medios para una prótesis. Bueno, lamentablemente una prótesis, en forma particular, algunos colegas están cobrando entre 25.000 a 30.000 soles para hacer una prótesis de rodilla. Entonces hay pacientes que no cuentan con este dinero, entonces ya es una artrodesis. Quiere decir, la artrodesis, poner una placa grande para fijar la rodilla. Y se deja la rodilla en 30 grados y evita que el paciente ya no flexione ni extienda la rodilla. Y disminuye el dolor, disminuye toda la sintomatología. La única diferencia es que el paciente ya no va a poder flexionar, en otra palabra, doblar la rodilla, ¿no? Siempre la pierna la va a tener extendida, ¿no? Igual acá una artrosis en la articulación de las manos, se va deformando la segunda interfalángica, la articulación, la primera falange, cómo se va destruyendo las manos, ¿no? Columna cervical, igual, osteofitos, los picos del loro, se van cerrando los espacios, una glenumeral, cómo se va destruyendo la articulación, la cabeza femoral. Este es el tratamiento, ya un tratamiento esta es una prótesis de rodilla total, de rodilla, y esta es una unicondilar, que es un cóndilo nomás donde hemos encontrado una artrosis, se pone una prótesis, esta prótesis te cuesta 30.000 soles en la calle, porque la prótesis sola, el instrumental varía la prótesis entre 10.000 a 12.000 soles solamente cuesta la prótesis. Hay una prótesis de 7.000, 8.000 soles también, ¿no? La prótesis nada más. Otro tipo de prótesis, una artrosis de cadera severa. Antiguamente se ponían este tipo de prótesis.
¿no? La prótesis es unilateral, destrucción de las dos articulaciones. Acá el paciente ya con una prótesis antigua, y tenemos la que ahora actualmente se pone, ¿no? Bueno, chicos, terminamos. ¿Alguna pregunta? Doctor José, buenas tardes. Quisiera saber si